documentación está dividida en tres partes. En la primera analizo las características materiales de los libros del Cabildo, así como la manera en que se elaboraron. En la segunda, revisaremos los temas y las personas que aparecen en sus páginas y la forma en que fueron registradas en ello. Tras, digamos, esta suerte de descripción densa del cuerpo documental, en la última parte explico cómo fueron utilizados y presento mi propuesta de concebirlos como artefactos de gobierno. Los libros del Cabildo son, antes que nada, objetos. Para entenderlos, es necesario observar su materialidad, sus características formales y la manera en que fueron elaborados. En pocas palabras, podemos describir estos objetos como volúmenes que contenían las actas o minutas de las sesiones periódicas del Consejo Municipal, así como las copias de los principales documentos recibidos y redactados por la institución. Estos objetos fueron elaborados para el uso interno y exclusivo del ayuntamiento. El primer libro de Cabildo, como bien lo saben, comenzó a redactarse hace 500 años, el 8 de marzo de 1524, menos de 3 años después de la caída de Tenochtitlan y apenas unos meses de que los colonos comenzaron a habitar el centro de la isla. Los libros empezaron a elaborarse al tiempo que la nueva ciudad de españoles se fundaba y construía en el corazón de la urbe indígena. El acta que da inicio al primer libro no es un acta fundacional, es una minuta ordinaria que registra peticiones resolares de los conquistadores y las respuestas del ayuntamiento. El Cabildo de México llevaba operando para ese entonces cerca de 2 años y medio, la mayor parte de ese tiempo desde Coyoacán. En estos meses, las actas de sucesiones se elaboraron en papeles sueltos que lamentablemente no han llegado a nuestros días. El cuerpo documental, el cuerpo completo de los libros para el siglo XVI comprende 14 volúmenes, que contienen 6.044 actas. En promedio, entre 1524 y 1600 hay un acta elaborada cada 4 días. Los autores materiales de estos libros fueron los escribanos del Cabildo. Estos personajes, como lo explica María Luisa Domínguez en un estudio sobre el Cabildo de Cusco, desempeñaban una triple función. Eran secretarios, encargados de elaborar documentos y correspondencia y auxiliar a los regidores y alcaldes en sus labores cotidianas. Eran archivistas, responsables de organizar y custodiar los documentos producidos y recibidos por la institución, y eran notarios, con capacidad de hacer títulos de propiedad, contratos o poderes. En efecto, para acceder al oficio de escribano de Cabildo, era necesario contar con el título de escribano público de número de su majestad, es decir, contar con poder notarial avalado por el rey. Tener un título de escribano implicaba haber pasado por un proceso de examinación, lo cual garantizaba que quien ocupaba el cargo conocía con suficiencia el lenguaje de la escribanía pública. Para elaborar las actas del Cabildo, los escribanos usaron libros de papel forrados de piel o pergamino, tamaño doble carta, con hojas foliadas y de extensión variable. Bueno, en la primera imagen aparece una foto del primer libro que tomé del cartel del evento. Como resulta obvio, su encuadernación, digamos, fue hecha posteriormente. Ese libro más bien debería parecer, o parecía más a los que están del lado derecho. Es importante señalar que los volúmenes no eran, pues, resultado de una encuadernación de documentos sueltos. Las minutas se elaboraban en sus páginas blancas, una seguida de la otra. Cada libro incluía varios años calendáricos. Para facilitar la ubicación de las actas, una vez completado el volumen, se ponía en la primera foja las fechas límites del periodo comprendido. Quisiera reparar en este aspecto clave de la materialidad de este cuerpo documental. Me refiero a su condición de libro. Para el siglo XVI, el libro llevaba cuando menos 2 siglos de ser utilizado en Europa como tecnología de registro de información al servicio del gobierno. Por sus características, resultaba un objeto de gran utilidad para conservar, controlar, organizar y
consultar información, particularmente aquella que se producía de forma serial. Por ello, esta herramienta formó parte del gobierno colonial de los territorios americanos desde un inicio y fueron los ayuntamientos unas de las instituciones que más echaron mano de ellos. En términos diplomáticos, las actas que llenaban estos libros están compuestas de 3 partes. Comenzaban con un encabezamiento que estipulaba la fecha, el lugar, la lista de asistencia y la fe del escribano del cabildo. Seguía el cuerpo del documento, la sección más rica y extensa, en la que el escribano registraba cada uno de los asuntos tratados por el Consejo en párrafos independientes conocidos en la época como autos. Del lado izquierdo dejaba un espacio, todavía el anterior, ¿verdad? Del lado izquierdo, si se fijan, dejaba un espacio marginal para insertar apostillas con el resumen de cada auto y también, en muchas ocasiones, con notas posteriores con información adicional. Finalmente, las actas cierran con un refrendo, que consistía en las firmas del escribano y de los regidores y alcaldes presentes en las sesiones. El refrendo servía para formalizar los acuerdos y para avalar que el contenido de las actas correspondía con lo sucedido en las reuniones. Al analizar el proceso de creación de estos documentos, un aspecto merece ser destacado. El hecho de que se elaboraban en el momento y el lugar en que las sesiones del Consejo ocurrían. Esto no era una práctica generalizada. Sabemos que en otros lugares de Europa, por ejemplo, los escribanos tomaban notas en las sesiones y después escribían las minutas en limpio. La factura, digamos, en vivo, para el caso de México, se hace patente en la materialidad misma de los libros. Por ejemplo, en los reiterados errores que contienen y en la forma en que los oficiales los enmendaban con tachaduras y correcciones. A veces el escribano pasaba de largo a sus errores, rectificando el contenido sobre la marcha en la misma redacción de los hechos, lo cual indica que se priorizaba el registro expedito sobre el cuidado formal. No voy a leer esta acta, pero bueno, ahí un poco se muestra cómo mientras va escribiendo el escribano va corrigiendo incluso en vez de tachar lo que está haciendo. Igualmente, se aprecia en las partes en las que los escribanos insertaban copias de documentos, una práctica común, como veremos más adelante. En estos casos, para ahorrar tiempo, las copias se realizaban de forma posterior a las sesiones en espacios en blanco dejados en las actas. Los traslados de los documentos se hacían, como se puede apreciar en la primera imagen, con una letra mucho más descuidada y en muchas ocasiones, como se ve en la segunda imagen, por malos cálculos de espacio, con arreglones apretados hacia el final del texto. También podía suceder que los documentos finalmente no se transcribieran y quedaran los espacios en blanco tachados dentro de los libros. Es importante tacharlos para que no se alteraran las actas posteriormente. Por otro lado, sabemos que al final de cada sesión el escribano debía leer las actas en voz alta y solo después de ello los regidores presentes las refrendaban. Esto se hacía el mismo día de la reunión y muy raramente en cabildos posteriores. El Consejo, pues, debía acordar en las reuniones que de lo dicho y sucedido en la sala capitular quedaría registrado en las actas. Por más ágil que pudiera ser el escribano, la escritura debía ser más lenta que las intervenciones y acciones realizadas en el cabildo. Podemos suponer entonces que los miembros del cabildo daban tiempo a su oficial de asentar en los libros lo que estaba sucediendo. Es posible también que los concejales adaptaran sus intervenciones a un formato que facilitara su escritura al momento de expresarlas oralmente, o bien aceptaran los cambios que realizara el escribano. Como quiera que fuera, al elaborarse mayoritariamente en vivo, las actas marcaban en gran medida las formas y los tiempos de la deliberación. Los libros del Cabildo, como muchos de ustedes saben, o si no, como podrán imaginarse, contienen una gran cantidad de información sobre la vida y el gobierno de la ciudad española, siempre registrada, obviamente, desde la óptica del Consejo Municipal. Aunque muchos aspectos de la vida urbana quedaron fuera de sus páginas, por
ejemplo lo relativo al gobierno y la organización de las ciudades indígenas, la administración religiosa, la vida doméstica o los procesos judiciales que se asentaban en otros documentos, la lista de los temas registrados sigue siendo muy extensa. Así, encontramos cuestiones relacionadas con el orden público, otorgamiento de títulos de vecinos, redacción de ordenanzas, defensa y seguridad, atención a problemas de salud, con la regulación del territorio, el reparto de huertas y de solares, la delimitación y la gestión de los ejidos, de los montes y otras tierras comunales, con el control y la explotación de la mano de obra de los indígenas, de los esclavos negros y de los asalariados, con la regulación del comercio y el abasto, fijación de precios, expedición de licencias, revisión de pesas y medidas, supervisión del trabajo de los gremios, con la construcción y el mantenimiento de la infraestructura pública, acueductos, acequias, calles, puentes, mercados, etc., o con la organización de fiestas civiles y religiosas, solo por mencionar los asuntos más recurrentes. Otra parte importante del contenido tiene que ver con la organización de la vida interna de la corporación municipal, la elección de los oficiales de república, la gestión de los bienes de la ciudad, el control de las finanzas, etc. Y finalmente, en los libros se registraron también las acciones que vinculaban al cabildo con otras corporaciones o instancias de poder, desde las juras de fidelidad a nuevos monarcas hasta la comunicación cotidiana con la audiencia, el virrey, los gobernadores indígenas y otras corporaciones y autoridades locales. Así, en los libros del cabildo, los grandes eventos de la monarquía, una sucesión real, la apertura de las Filipinas o la victoria en la batalla de Lepanto, aparecen entremezclados con los asuntos más mundanos de la vida urbana, como la recolección de basura o la regulación del sacrificio de puercos. Esta gran cantidad de temas se organizaban en las sesiones y actas siguiendo un método sistemático que partía de la separación de los asuntos tratados en autos redactados en párrafos independientes. El registro de cada auto seguía 3 etapas distintas. Iniciaban con la intervención de un agente individual o colectivo, un regidor, un vecino, el virrey, los franciscanos, las panaderas, etc., que exponía una situación que debía ser atendida por el consejo. Seguía con la discusión en la que se registraban individualmente las intervenciones de los miembros del cabildo. Bernardino de Albornoz dijo que no sé qué, Juan de Sámano contestó que no sé cuál, etcétera, etcétera. Y finalmente cerraba con la decisión del consejo. Así, por ejemplo, el 17 de abril de 1592 entró al cabildo el guardián del convento de Tlatelolco con una petición escrita para atender el desabasto de agua potable en la ciudad indígena y las muertes y enfermedades que esto generaba a su población. Como saben, el abasto de agua potable era un problema para la ciudad, pues el agua que la rodeaba era de agua muy salobre que no era apta para el consumo humano. Por ello, se debía traer el agua desde el manantial de Chapultepec. Tras la exposición del religioso, algunos regidores dijeron que no correspondía al cabildo resolverlo al estar fuera de su jurisdicción. Otros sostuvieron que, dado que el acueducto estaba en control de los españoles, el asunto sí competía a su ayuntamiento. Finalmente, tras una votación, el auto cierra con la cita que está ahí leyendo. He visto por la ciudad, mandó y ordenó que para ver esto y ordenar lo que convenga, se junte la ciudad y vaya el martes en la mañana temprano a ello, y vayan los maestros de obras, 2 o 3 de ellos con la ciudad, y se avise al guardián de Santiago y al procurador de los indios para que se hallen y se vea lo que quieren. Ya fuera como parte de la exposición, de la deliberación o de la resolución, era muy común insertar dentro de los autos transcripciones de diversos tipos de textos: cédulas, ordenanzas, títulos de propiedad, instrucciones, poderes, testimonios, informaciones, contratos y un largo etcétera. Incluso en algunos lugares se incluían registros gráficos, por ejemplo, marcas de ganado, símbolos de escribanos o el tamaño de la circunferencia que debían tener las tuberías de agua potable. Ahí en la imagen de la derecha ven ese círculo,
Era el círculo, literalmente, que tenían que ir a revisar en el acta para poder dar licencias de los famosos caños de agua que se podían sacar de la cueva. Como vemos, los libros contenían más que la lista de acuerdos del ayuntamiento. En sus folios se registraba el actuar cotidiano del consejo, las opiniones de sus miembros, sus consensos y disensos. Se registraban también, desde la óptica del cabildo, las acciones y las voces de personas que no pertenecían a la corporación, ya fuera al describir asuntos relacionados al gobierno de la ciudad, ya porque aparecía directamente su palabra transcrita en las actas. Las personas que aparecen en los libros son muy numerosas y su procedencia diversa. Aunque en las actas aparecen los nombres de reyes, papas y virreyes, los actores de esos documentos son en su mayoría personas ordinarias. Algunas formaban parte de la élite de la Ciudad de México, empezando por los miembros del ayuntamiento. También encontramos conquistadores, colonos, gobernantes indígenas, comerciantes y clérigos que ocupaban un lugar preeminente en sus corporaciones. Pero la lista se extiende más allá de las élites locales para incluir gente del común. Vecinos y pobladores, pequeños propietarios, oficiales secundarios, trabajadores indígenas, negros y españoles, así como transeúntes y menesterosos. Se trataba, en todos los casos, de hombres y mujeres cuyas vidas estuvieron vinculadas a la de México Tenochtitlan. A diferencia de lo que sucede con otro tipo de documentos, por ejemplo los judiciales, estos actores se encuentran en las actas no por haber transgredido el orden social, sino por actuar dentro de él. Su registro hace de los libros objetos dinámicos y polifónicos. Quisiera pasar ahora a la tercera y última parte de mi plática para describir la manera en que los libros fueron utilizados por sus artífices y dar cuenta con ello de la razón práctica de su existencia. Comienzo insistiendo en un punto ya mencionado. Las actas fueron elaboradas para el uso interno del ayuntamiento. La lectura de los libros estaba reservada a los miembros de la corporación en su núcleo más estrecho, es decir, al consejo municipal y a su principal auxiliar, el escribano. Nadie, incluyendo al rey y sus representantes, debía conocer lo que se decía en la sala capitular sin la expresa autorización del consejo. Por ello, los libros se guardaban celosamente en un arca de 3 llaves en los archivos del ayuntamiento y estaba estrictamente prohibido que abandonaran el edificio o que se sacaran copias sin consentimiento del regimiento. Mantener el secreto del cabildo, como los actores de la época lo señalaban, era fundamental para que el consejo pudiera actuar con libertad al gobernar la ciudad. Ahora bien, este cuidado en mantener en secreto las discusiones y los acuerdos del cabildo no implicaba en absoluto que los libros fueran tratados como tesoros o archivos muertos. Por el contrario, los miembros del ayuntamiento utilizaban los libros de forma cotidiana, incluso los más antiguos. Los libros estaban diseñados para su ágil consulta. El hecho mismo de ser libros, como habíamos visto, y no papeles sueltos, su tamaño y formato, la organización de su contenido en autos, con apostillas, etcétera, etcétera. Al analizar la forma en que los consejeros utilizaban los libros, la cual se puede rastrear en los libros mismos, es posible distinguir 3 herramientas diferentes que se fundían en estos objetos. En primer lugar, minutas que permitían observar en diacronía el actuar del cuerpo capitular. En segundo lugar, archivos que resguardaban las copias de los documentos más importantes del ayuntamiento. Y finalmente, protocolos notariales que contenían las escrituras públicas elaborados por y para la institución. Veamos de qué manera y con qué fines se utilizaron estas 3 herramientas. Todavía no. Gracias. Como minutas, los libros del cabildo permitían revisar los actos cotidianos que el cuerpo capitular había realizado en el pasado: asistencia a las sesiones, pago de salarios, fijación de precios, etc., así como aquellos llevados en situaciones extraordinarias. Esto último sucedió, por poner uno entre múltiples ejemplos,
durante una grave inundación en el otoño de 1555. Una de las primeras acciones del Consejo en esta coyuntura fue revisar los libros de actas para elaborar una información con todo lo que la ciudad había solicitado previamente a las autoridades reales para atender este tipo de catástrofes. Unos días después, la ciudad elaboró un plan de trabajo que recogía de los mismos libros varias propuestas hechas a los virreyes Luis de Velasco y Antonio de Mendoza. El tema siguió discutiéndose durante varias semanas y la consulta, cito, de lo que está escrito en los libros de este cabildo, siguió siendo central en la toma de decisiones, para deslindar responsabilidades, para negociar con el virrey la mano de obra indígena, para elegir las obras que debían realizarse y para ejecutarlas. Es importante destacar que en estas consultas, como en muchas otras que se llevaron a cabo, los regidores no solo buscaron las resoluciones que habían sido aprobadas por el cuerpo municipal, sino también las opiniones e intervenciones de los capitulares y de otras personas registradas en las actas. En segundo lugar, los concejales utilizaron los libros del cabildo como archivos para consultar documentos transcritos en ellos. Como hemos visto, los escribanos solían trasladar en las actas una gran cantidad de documentación expedida por el mismo ayuntamiento o por otros actores de la ciudad y la monarquía. Los miembros del cabildo acudían de manera recurrente a los libros para revisar dicha documentación y con ello despejar dudas, justificar argumentos o reforzar su posición en procesos judiciales o de negociación. En muchas ocasiones, el escribano sacaba traslados de los textos registrados en las actas para utilizarlos como pruebas en tribunales. Era común también que los regidores revisaran los libros a la hora de realizar alguna acción de gobierno. Por ejemplo, al hacer nuevas ordenanzas, se buscaba lo que se había mandado en el pasado. Así sucedió el 10 de enero de 1530, y leo el acta. Este día, los dichos señores regidores mandaron a mí, el dicho escribano, que saque de todos los libros viejos del cabildo, de cabildos pasados, todas las ordenanzas que están hechas para que se vean, en las que fueren buenas y justas, en buen provecho de la República, se confirmen y aprueben, en las que no fueren tales, se enmienden. Asimismo, cuando la ciudad estaba por enviar a un procurador a la corte para negociar con el rey y el Consejo de Indias, se solía hacer una relación de las principales cédulas y privilegios reales transcritos en los libros del cabildo para refrendarlos ante el monarca. Lo mismo se hacía cuando un nuevo virrey llegaba a Nueva España. En estos casos, además, se llegó a pedir al escribano que asentara nuevamente en el libro todas las peticiones que la ciudad había hecho al virrey anterior y que habían quedado sin cumplir, para volvérselas a solicitar. El vínculo entre el documento transcrito y el contexto en el que fue producido o recibido, que se establecía, digamos, en las mismas actas, resultaba fundamental. Por ello, aunque el cabildo fue incorporando otras formas de registro de información, como libros de cédulas o ordenanzas, por ejemplo, estas funcionaban como complemento y nunca en sustitución de los libros del cabildo. Finalmente, los capitulares consultaban las actas como protocolos notariales para revisar, cotejar o verificar las escrituras elaboradas por el escribano como agente del ayuntamiento, títulos, licencias, poderes o contratos establecidos por el cabildo y otras personas o corporaciones. En estos casos, se buscaba en los libros la transcripción de pruebas en forma de escrituras y se examinaba nuevamente el contexto en el que fueron elaboradas. Encontramos a los regidores, por ejemplo, revisando los libros del cabildo para determinar si los arrendamientos de casas, tiendas u otros edificios, propiedad de la ciudad, cumplían con los contratos establecidos. Asimismo, los regidores buscaron escrituras en las actas para dirimir problemas internos de la corporación. En 1560, por ejemplo, se presentó una discusión dentro del cabildo sobre el alcance que tenía el poder otorgado al procurador mayor, un cargo rotativo entre los regidores cuya función era representar a la ciudad en pleitos y negociaciones. La confrontación se dio al definir si se trataba de un poder general
con margen para actuar y solicitar lo que el apoderado creía conveniente, o un poder limitado, aquello que el regimiento explícitamente había autorizado. El debate se prolongó por varias sesiones y los regidores remitieron a los libros del Cabildo en más de una ocasión. La posibilidad de consultar los poderes dados en el pasado, así como sus circunstancias de producción, fue determinante para resolver el conflicto. Uno de los regidores, después de haber revisado las actas, señaló que en los años pasados se trató y comunicó sobre lo que ahora se ha propuesto, y se asentó el poder que había para los procuradores mayores en el libro del Cabildo, en que aquel habían de guardar siempre los procuradores que se eligieron. Y se mandó al escribano de Cabildo que a los demás procuradores mayores que fuesen adelante siempre se les dijese, para que se entendiese, que aunque el poder no llevase esta limitación, era con este presupuesto y condición, que no había de intentar por su solo parecer ningún negocio sin acuerdo de la ciudad. Tras presentarse la prueba, el Consejo decidió por mayoría que el poder debía ser limitado y mandó a sentar de nuevo en los libros de Cabildo para que se mantuviera así de aquí en adelante. Pero no solo los regidores recurrieron a los libros de Cabildo en su función de protocolos notariales, también lo hicieron vecinos de la ciudad. El acta del 2 de noviembre de 1540 resulta reveladora en este sentido. Ese día, Diego Núñez, vecino de la ciudad, se presentó en el ayuntamiento con la escritura de una estancia de ganado que había recibido como merced unos años atrás y señaló que, cito, porque el escribano de Cabildo dice que no haya sentado en el libro del Cabildo el dicho título y merced, pido y suplico a vuestras mercedes lo manden a sentar en el dicho libro para que, si se me perdiera el que tengo, se pueda sacar otra vez y en ello recibiere merced y justicia. Como se puede apreciar en ambos ejemplos, los libros funcionaban como garantes de títulos y escrituras a los que oficiales y vecinos podían acudir en caso de necesidad. Y ya concluyo. En su triple naturaleza y función, los libros de actas fueron una herramienta imprescindible para el Cabildo. Ocultos para la población y para las otras autoridades del reino, estaban en el centro mismo del ejercicio del poder del ayuntamiento. Como hemos visto, estos objetos concentraban una gran cantidad de información y acumulaban en sus páginas un sinfín de experiencias en las que el Cabildo se apoyaba para administrar la ciudad y para resolver sus problemas cotidianos y extraordinarios. Asimismo, los libros eran arsenales de ideas, opiniones y argumentos que fueron recuperados en otros contextos para legitimar decisiones o posicionamientos, ya fuera dentro del mismo Cabildo o en relación con otras personas e instituciones. Contenían también pruebas legales contextualizadas en formas de escrituras y otros documentos que formalizaban y daban garantía a los acuerdos, contratos y propiedades reguladas por el Consejo Municipal. Se trataba, pues, de objetos dinámicos que condensaban lo necesario para asegurar la operación cotidiana de la institución municipal, de verdaderos artefactos mediante los cuales el ayuntamiento ejerció su poder y se consolidó como un garante del orden social. Muchas gracias. Muchas gracias, Francisco, por esta ponencia que fue de mucha información técnica para nosotros como miembros de este grupo de trabajo del Archivo Histórico. Me parece que todos los compañeros que están aquí lo agradecen mucho, pero también por mostrarnos como estas actas del Cabildo que pueden verse como estériles, como un poco difíciles de penetrar y tal vez para otro tipo para hacer otro tipo de investigaciones de historia social, de historia cultural, por supuesto que son fuentes muy preciadas que a lo mejor no se han explotado, ¿no? Tanto en ese sentido. Entonces, muchas gracias por eso. A continuación, ahora sí, le voy a dar la palabra al doctor Iván Escamilla, quien es licenciado y doctor en Historia por la Universidad Nacional Autónoma de México. Desde 2005 es investigador de tiempo completo también en el Instituto de Históricas. Decía yo la mesa pasada que no crean que solo invitamos a gente de histórica, nada más que resulta que ahí hay muchos estudiosos de estos temas. Es editor asociado de la revista Estudios de Historia Novohispana,
que publica el mismo instituto. Sus líneas de investigación versan sobre historia política, económica y cultural del siglo XVII tardío y el siglo XVIII en la Nueva España. En la actualidad desarrolla un proyecto de edición de los escritos del anticuario italiano Lorenzo Boturini sobre la Virgen de Guadalupe en México. No sabía eso, felicidades. Qué buen trabajo. Gracias, Iván, por estar otra vez en el archivo, que le decía yo cuando lo saludaba, que es aquella noche de museos que nos hizo favor de hacernos un recorrido en 2022 por lugares emblemáticos, ¿no?, para la vida de Carlos de Sigüenza y Góngora. Fue mítico y todavía lo recordamos, y espero que pronto nos vuelva a aceptar una invitación y repitamos ese recorrido que fue muy exitoso. Muchas gracias. Adelante. Muchas gracias. Bueno, pues por supuesto agradecer a la doctora Regina Tapia la invitación para participar en esta celebración, a la maestra Mara Espinosa de los Monteros, la gestión, y a Luis Cario por tener buen recuerdo de su profesor de Historia de Iberoamérica colonial. Bueno, pues gracias. Efectivamente, ¿no? Creo que se impone tener que hablar de Carlos de Sigüenza y Góngora, ¿no?, para empezar, para explicar por qué este archivo lleva su nombre, ¿no? Cuál es la vinculación que tiene con esta figura tan emblemática del periodo colonial, ¿no? Cuando la gente le preguntan, con cierta cultura general, le preguntan acerca de 3 personajes de la época colonial, Sigüenza es muy probablemente uno de los 3 que mencionan, el otro siendo Sor Juana, y el tercero, pues si ustedes quieran, Cortés probablemente, o Manuel, ¿no? Bueno, bien, efectivamente, la figura de Sigüenza quedó totalmente vinculada con el archivo, ¿no?, que esa ciudad, ¿no?, ese archivo que era el depósito de la memoria y este instrumento de gobierno de la ciudad del que acaba de hablar el doctor Quijano de manera muy clara, muy acertada. Una noche de 8 de junio de 1692, de lo cual hablará la maestra Espinosa de los Monteros, por supuesto. De manera que yo me voy a reducir a hablar acerca de este personaje, ¿no?, del curso de la vida, ¿no?, el curso de su vida que lo llevó finalmente a que esa noche pues, se convirtiera en el providencial salvador de la memoria de la ciudad. Y un poco espero lograr con esta intervención mostrar que pues, se trataba de una actitud coherente, ¿no?, con su persona, con lo que había sido el curso de su vida y lo que habían sido sus inclinaciones personales e intelectuales, ¿no? Entonces es difícil, pero vamos a tratar de darle una visión general de la complejidad de este personaje tan peculiar. Carlos de Sigüenza y Góngora nació en la Ciudad de México en agosto de 1645. Sigüenza nació, al haber nacido en la Ciudad de México, ¿no?, inmediatamente pensamos en el criollo, ¿no?, como esta figura en la cual reside parte de la construcción ideológica del Reino de Nueva España, ¿no? Y Sigüenza en la historiografía ha tenido mucho predicamento, ¿no?, ha sido visto como una figura central en esa construcción discursiva, ¿no? Sigüenza mismo era de alguna forma consciente, ¿no?, de la importancia que tenía la construcción de la memoria y la construcción de, por ejemplo, la historia de la ciudad como un elemento de la conformación de esa identidad, ¿no?, a través de una asociación con un territorio, con su historia, con la ciudad como esa entidad, ¿no?, que era una representación física, es decir, el territorio de la ciudad, y al mismo tiempo moral, ¿no?, a través de su encarnación corporativa, como podría ser el cabildo, o sus vecinos, o las instituciones del reino que tenían asiento en ella. La siguiente, por favor. Esa forma física es la que están viendo ustedes ahí en la pantalla, un biombo de la segunda mitad del siglo XVII, que básicamente es la forma de la ciudad que conoció Sigüenza, ¿no? Esta urbe que ya para finales del siglo XVII tiene cerca de 90.000 habitantes, ¿no?, se está convirtiendo va a terminar siendo la más grande del continente americano, ¿no?, y en la que nace Sigüenza como un criollo de primera generación. La siguiente imagen.
por favor. Sigüenza nace en 1645, lo cual quiere decir que le toca, ¿no?, vivir la segunda mitad del siglo XVII, un momento peculiar para la historia de la monarquía hispánica, ¿no? Quizás nos gana o le ha ganado tanto a la historiografía la necesidad de hacer de Sigüenza una especie de padre fundador del nacionalismo mexicano, ¿no?, que se nos olvida que la Nueva España era parte de la monarquía hispánica, ¿no?, de esta entidad, ¿no?, compuesta por muchos reinos y que tenía una extensión auténticamente planetaria, ¿no?, desde Nápoles hasta Manila, ¿no?, desde Nuevo México hasta el Río de la Plata, y que por lo tanto la vida de los novohispanos como Sigüenza estuvo determinada por un momento muy particular, como fue el final del reinado de Felipe IV, que es la época en la que nace Sigüenza, que es el momento crítico en el cual la monarquía hispánica pierde su posición hegemónica dentro del conjunto de las monarquías europeas, y después el resto de su vida le tocará el reinado de Carlos II, una época que ha tenido muy mala fama en la historiografía, pero que crecientemente es examinada y vista como una época en la que, después de esa etapa crítica del final de la Guerra de los 30 años, ve, ¿no?, gradualmente el inicio de una recuperación de la monarquía española, que pese a todos los desastres que sufre a lo largo de esa centuria, económicos, políticos, militares, finalmente mantiene su integridad, y dentro de esa integridad, por supuesto, las Indias y el Reino de Nueva España resultan fundamentales para que esa monarquía se mantenga unida, se mantenga más o menos sólida, sin tantas pérdidas, ¿no? Y la vida de Sigüenza, por ende, va a ser marcada por eso, ¿no? Una de las cosas que quiero señalar es que justamente su labor como historiador, como cosmógrafo, va a estar marcada por la conciencia del momento que pasa entonces la monarquía hispánica, pero también por la necesidad justamente de evitar que ese enorme, ¿no?, organismo político se disgregue, ¿no?, y que Sigüenza va a ser una figura enteramente comprometida con esa necesidad de sostener a esa monarquía católica en la cual él ha nacido en ese territorio novohispano. La siguiente, por favor. En sus orígenes, Sigüenza está marcado también por una biografía interesante, en la cual predomina, ¿no?, por una parte, un aspecto interesante que es el servicio real. Es decir, Sigüenza es hijo de Carlos de Sigüenza y Benito, es un profesor de primeras letras, que hasta ahora no parece que haber demasiada investigación acerca de este personaje, pero que siempre presumió hasta el final de los días que él había sido el primero en ponerle la pluma en la mano para que aprendiera a escribir al príncipe Baltasar Carlos, hijo de Felipe IV, que tienen ahí justamente al niño que seguramente en el momento que le pusieron la pluma en la mano, ¿no? Entonces, esa vida del servicio real, ¿no?, que es justamente algo de lo que siempre se va a enorgullecer Carlos de Sigüenza y Góngora, algo que llenará siempre, por ejemplo, las portadas de los títulos de sus libros, ¿no?, donde se mostrará, por ejemplo, como cosmógrafo regio, ¿no?, como catedrático de la Real Universidad, esta vida al servicio de la monarquía, ¿no? En ese servicio, ¿no?, pasa después el padre de Sigüenza a Nueva España en 1639 en el cortejo del virrey Marqués de Villena, que tienen allí. Será el momento en que pase el padre de Sigüenza a Nueva España, una flota en la que viene el Marqués de Villena, en la que viene Juan de Palafox y Mendoza, nada menos, ¿no? Entonces, por lo tanto, es un momento muy especial en la historia de Nueva España, ¿no?, que está atravesando también su propio momento de crisis política. La siguiente, por favor. El otro aspecto que va a marcar la vida de Sigüenza va a ser una ruptura y una ausencia, que es su breve paso por la Compañía de Jesús. Es decir, como hijo, al parecer, desde muy joven, ¿no?, que se ha mostrado como talentoso, con gran capacidad para las letras, pero también para otras ciencias, seguramente su padre vio la conveniencia de que se formase, ¿no?, en la compañía. No sabemos, ¿no?, cómo pudo haber sido ese proceso de convencimiento vocacional para que entrase Sigüenza como novicio en la Compañía de Jesús, que ya para ese momento pues, se había instalado plenamente en el corazón de las ciudades novohispanas, ¿no?, como esta orden religiosa que llevaba sobre sus hombros buena parte del peso de la educación, ¿no?, donde tenían un papel importante en la formación en humanidades, en la formación de los misioneros que extendían las fronteras de la monarquía católica, ¿no?, es decir, un factor
político importante en esas luchas que se dieron justamente en los primeros años, coincidiendo con los primeros años de la vida de Sigüenza en Nueva España, ¿no? Donde los jesuitas tienen un papel muy importante, ¿no? Una provincia, ¿no? Que es muy importante numéricamente, ¿no? Que tiene colegios en todas las principales ciudades, ¿no? Y entonces que ejerce esa influencia en la cultura de manera muy marcada. La siguiente, por favor. Era casi natural que alguien tan talentoso como resultó ser Sigüenza buscara formarse a la sombra del prestigio de la Compañía de Jesús. Pero como probablemente ustedes saben, la Compañía también era muy cuidadosa en la selección de sus miembros y sobre todo en desechar a aquellos que consideraba que no iban a servir para los fines de la institución. Y Sigüenza tiene, al parecer, un resbalón de conducta adolescente que no le fue perdonado nunca, ¿no? Se dice que fue readmitido en la Compañía en los últimos momentos de su vida en artículo mortis, lo cual no se ha terminado de comprobar, pero como sea, es expulsado de la Compañía a una muy temprana edad, ¿no? Es un jovencito de 14, 15 años, y entonces se ve en una situación muy particular, ¿no? Porque ya no puede ejercer esa vocación por los estudios y las ciencias dentro de la Compañía, que hubiera sido el ámbito corporativo donde sus talentos hubieran seguramente encontrado utilidad para los superiores jesuitas, ¿no? Para los fines de la provincia. Y entonces tiene que construir desde muy joven una carrera dentro de las letras propias. La siguiente, por favor. Una carrera en la cual pues va a estar marcada de nuevo por el servicio, ¿no? Por un servicio que va a necesitar buscar el patrocinio o ya el sueño dorado, el mecenazgo, ¿no? Es decir, el sueño de poder vivir de las letras, algo que en aquella época nadie podía hacer, ¿no? O sea, era prácticamente imposible. El ejercicio de la vocación de ser letrado, de ser hombre de saber, hombre de letras, casi siempre se ejercía dentro de una corporación, de una institución, como podía ser una orden religiosa, ¿no? Como podía ser la universidad, que era la corporación de los estudiosos, ¿no? O en el servicio real dentro de los tribunales regios, etc. Entonces, Sigüenza, como joven que se confirma en la vocación eclesiástica para ser un clérigo, pero por otra parte no va a poder ser miembro de la Compañía de Jesús, va a tener que construir una carrera muy particular, porque no tiene los medios. Su padre, ¿no? Pese a esta presunción de sus méritos en el servicio de la corona, no le va a poder dejar un gran legado. Es una familia muy numerosa y por lo tanto pues no tiene muchos recursos, y Sigüenza va a tener que construir una carrera propia con un perfil muy extraño, porque va a tener que buscar la vida de diferentes maneras con la pluma, ¿no? Esto es importante. Va a tener que utilizar la pluma como una forma de mantenerse, pero al mismo tiempo va a necesitar acercarse a patrocinadores poderosos, ¿no? Que le permitan que ese ejercicio letrado sea lo suficientemente beneficioso para darle los mantenimientos necesarios, ¿no? Entonces, por un lado, trabajará con mucha frecuencia para el servicio regio, para el Palacio Virreinal, ¿no? De diferentes maneras. Había muchas maneras de servir al rey, ¿no? Y una de ellas era justamente ponerse al servicio, ¿no? De las necesidades específicas de la monarquía en la administración, en el gobierno, en la justicia, en la hacienda regia, ¿no? Pero también una forma indirecta de ese servicio honroso era el que implicaba vincularse con el virrey y su corte como protectores y patrocinadores, ¿no? Y Sigüenza, gracias a que pese a todo su padre finalmente siempre trabajó en el Palacio Virreinal como escribiente, como amanuense de las oficinas, de las secretarías de las diferentes oficinas, finalmente pudo empezar a conseguir desde una edad muy temprana patrocinadores para la publicación de sus trabajos. Entonces el Palacio fue uno de esos ámbitos de servicio y de patrocinio que marcaron su carrera. La siguiente, por favor. El otro ámbito fue, siendo él un clérigo, el eclesiástico. Y como clérigo secular, tuvo, por ejemplo, la capacidad de acercarse a una de las figuras más importantes de la Iglesia novohispana del último cuarto del siglo XVII, como fue el arzobispo Francisco de Aguiar y Seijas, ¿no? Aguiar y Seijas le dará ocupaciones diversas a Sigüenza, pero la principal y la más estable, entre comillas, de todas las que le dio, dado que nunca le pudo
pudo conseguir por ejemplo, un beneficio en la Catedral de México como prebendado o como párroco en algún curato rico que le hubiera dejado buenas rentas, pues le concede el oficio de capellán del Hospital del Amor de Dios, ¿no? Que es lo que es el edificio actualmente de la Academia de San Carlos, ¿no? Y ese va a ser el lugar donde don Carlos va a vivir pues prácticamente 30 años de su vida, ¿no? Donde va a llevar a cabo sus trabajos, donde nos lo podemos imaginar todos los días, ¿no? Cumpliendo con sus responsabilidades como capellán, y de ahí dirigiéndose a los diferentes ámbitos de ese espacio urbano, que son también el ámbito del espacio letrado, donde él va a llevar a cabo sus trabajos y va a tratar de buscar formas de patrocinio que le permitan tener una carrera letrada. La siguiente, por favor. Ahora vamos a hablar ya de Sigüenza, del tema que es específico de esta intervención, que es Sigüenza como historiador. Para una persona con talento para la escritura, para la poética, ¿no? Para la narración, como siempre fue Carlos de Sigüenza y Góngora, fue un gran narrador, ¿no? Era casi inevitable que una forma de encontrar, ¿no?, el sustento fuera escribiendo a petición y por necesidad de los poderosos, ¿no? De aquellas instituciones o individuos que requerían de la proyección a través de la escritura y a través de la imprenta, ¿no?, que multiplicaba, ¿no?, el efecto y el impacto de la escritura para sostener privilegios, para defender posturas políticas, para sostener tradiciones, para, en fin, ¿no?, tener un lugar propio en esa sociedad corporativa como era la sociedad colonial. Y entonces eso hizo que Sigüenza, desde también muy temprano, empezara a utilizar su pluma para escribir historias que otros le pedían, ¿no?, que eran importantes por diferentes razones, ¿no? Entonces lo que yo llamo el historiador por encargo, ¿no? Entonces sus primeros años que lo convierten en eso, en un cronista. Siguiente, por favor, ahí está. El trabajo que él hace, por ejemplo, cuando a los 35 años, ¿no?, Juan Caballero y Ocio, que es un miembro de la élite de la ciudad, que es un clérigo, miembro de la élite de la ciudad de Querétaro. Querétaro es una ciudad que nunca fue obispado, que nunca fue, ¿no?, o sea, no tuvo la importancia religiosa administrativa que podían tener una ciudad como Puebla, como Oaxaca, como Valladolid, y que sin embargo, por la pujanza económica de sus élites y sus vinculaciones con la economía del Bajío, terminó al final del periodo colonial siendo la segunda ciudad del virreinato. Entonces, uno de los signos de que Querétaro estaba en ascenso fue que esta élite urbana empezó a crear un espacio de sociabilización religiosa que fue la congregación de Nuestra Señora de Guadalupe, ¿no? El culto de Guadalupe, que era un culto criollo, se extiende a Querétaro, y don Juan Caballero, que era un gran benefactor, patrocinador de obras devotas, utiliza sus recursos para construir un santuario para la Virgen de Guadalupe en Querétaro. Y cuando se inaugura, se busca una pluma joven, ambiciosa, como es la de Carlos de Sigüenza y Góngora, para que escriba la crónica de la fundación de esta congregación, que describa las grandezas de Querétaro como ciudad en ascenso, y finalmente los festejos que se llevan a cabo con motivo de la inauguración del grandioso templo que se construye para la congregación. Entonces, el éxito que al parecer tiene las glorias de Querétaro impulsa a Sigüenza a seguir. Siguiente, por favor. Tenemos el ejemplo también en la misma época de la comisión tan importante de escribir el programa, es decir, las composiciones poéticas y la idea general de los mensajes que se querían comunicar a través de uno de los arcos triunfales que se van a levantar con motivo de la entrada del virrey el conde de Paredes Márquez de la Laguna en la Ciudad de México, ¿no? Y entonces la Ciudad de México, estamos hablando de la ciudad, que justamente considera importante, ¿no?, estos mensajes que se le deben de dar al representante del rey en su ingreso a la capital del reino, le encarga a Sigüenza el importantísimo trabajo de comunicar esos mensajes de una manera simbólica y compleja, como es el programa de este arco, donde, curiosamente, esto es lo que todo el mundo siempre señala, ¿no?, que en lugar de utilizar personajes de la antigüedad o de la mitología clásicas, va a utilizar a los Tlatoque de México Tenochtitlan para que sean el símbolo de las virtudes del gobernante.
La siguiente, por favor. Otro encargo, otra crónica de encargo. Sigüenza nunca tuvo, aunque luego la gente le decía doctor, es lo que pasa hoy en día también, ¿no? Le dicen doctor al que no es, porque pues, si no le dices doctor a lo mejor se enoja. Sigüenza nunca obtuvo grados mayores en la Universidad de México, porque era carísimo, ¿no? Y él no tenía esos recursos. Y probablemente también porque al final no le interesó, ¿no? Pero tenía una pluma, y para la élite que controlaba la Universidad de México, esta élite de doctores universitarios, ¿no? Hijos de familias pudientes, que eran los que después se repartían prebendas catedralicias, asientos en tribunales, etcétera, etcétera, era importante utilizar a la universidad como un espacio de proyección de poder. Y entonces uno de estos jóvenes rectores, ¿no? Con mucho dinero, se llamaba Juan de Narváez, patrocina una serie de festejos en los que la Universidad de México refrenda que la Purísima Concepción de María, ¿no? Es protectora, patrona de la universidad, y que todos los universitarios están comprometidos en la defensa del misterio de la Inmaculada Concepción. Entonces Sigüenza crea una artificiosa crónica en la cual no solamente narra la historia de cómo la universidad se comprometió en la defensa del misterio de la Purísima Concepción, sino también narra cómo el edificio mismo de la universidad se reconstruye, ¿no? A fin de que sea un marco digno de estas celebraciones y también sea un símbolo de lo que se quiere proyectar por la corporación de los estudiosos, a saber que este cuerpo es pujante, es rico, ¿no? Es digno por todos sus méritos de que la corona la recompense, ¿no? Con muchos empleos para sus egresados, ¿no? Entonces, siguiente, por favor. O luego, pues, otros grupos van a ver la conveniencia también de refrendar también esa condición privilegiada que tienen en el ámbito urbano. No muy lejos del hospital, en el Amor de Dios, estaba el Real Convento de Religiosas Concepcionistas de Jesús María, ¿no? Y Jesús María era un convento de fundación y patronato real, que periódicamente hace muchas cosas para mostrar, ¿no? esa preocupación y esa gratitud que tiene hacia el monarca como su patrocinador y protector. Y entonces, en uno de estos actos justamente de gratitud que se quiere que sea pública, que sea conocida por toda la sociedad, le piden a Sigüenza que escriba una crónica de la historia del convento, ¿no? Y entonces Sigüenza escribe su famoso Paraíso Occidental, ¿no? En el cual la munificencia del monarca es aquello que permite que florezca una planta de virtudes en el territorio americano. Es un mensaje doble, ¿no? Es por una parte, ¿no? Ratificar la gratitud que hay hacia el monarca como aquel que ha permitido que surja la planta poderosa de la cristiandad en el Nuevo Mundo, en las Indias, pero al mismo tiempo es demostrar que esa planta existe porque hay una savia abundante de santidad en tierras americanas, ¿no? Y entonces, sin duda, al mismo tiempo que Sigüenza cumple con creces lo que se le manda, aprovecha para proyectar y proponer una serie de mensajes en los que efectivamente demuestra el orgullo que tiene de ser un ciudadano y un nacido de esta Ciudad de México. Siguiente, por favor. Y el otro conjunto de textos, ¿no? Donde Sigüenza cumple con esta función de cronista, ¿no? Lo que yo me llamo el historiador por encargo, segunda parte, es un amplio conjunto de textos que realizó por encargo de uno de sus principales patrocinadores, que fue el virrey conde de Galve. La que sigue, por favor. Gaspar de la Cerda Silva Sandoval y Mendoza, conde de Galve, gobernó Nueva España en 1688 a 96, y méritos no había hecho muchos para tener el cargo en realidad, más que ser miembro de uno de los grupos más importantes con muy amplia clientela de la aristocracia castellana, que eran los duques del Infantado, ¿no? La familia del Infantado, en la cual habían confluido además muchos títulos nobiliarios castellanos a lo largo de 300 años, como duques de Pastrana, como condes de Mérito, ¿no? Entonces acumulaban esos títulos, acumulaban rentas, también acumulaban deudas, ¿no? Porque, ¿no? La forma de vida aristocrática era muy dispendiosa, y una forma de resarcirse de los gastos y de las deudas era obtener un nombramiento de virrey de Nueva España, por todo lo que eso implicaba en cuanto a gajes, en cuanto a oportunidades de hacer negocios por debajo del agua,
¿no? Participar, por ejemplo, ilegalmente del comercio del galeón de Manila, en fin, había vender las alcaldías mayores al mejor postor, había muchas formas de enriquecerse siendo virrey, y el conde de Galve, gracias a su hermano que está allí, el duque del Infantado, consigue el virreinato de Nueva España. La que sigue, por favor. Pero entonces, si tú tienes esta necesidad, ¿no?, de utilizar el gobierno como un instrumento para el engrandecimiento de tu casa nobiliaria y tu fortuna personal, también tienes que ser cuidadoso, ¿no?, y procurar que lo que hagas no deje mal sabor de boca en la corte y lleguen a la corte versiones no agradables, no autorizadas por ti de lo que has hecho durante tu gobierno, ¿no? Y entonces justamente el conde de Galve va a buscar a Sigüenza, que ya para entonces tiene una gran reputación con esta pluma de cronista que sirve a las necesidades de su patrón, y le va a pedir que vaya redactando diferentes textos para engrandecer las acciones, gestas, hazañas, entre comillas, del conde de Galve a lo largo de su gobierno. Es decir, aquellos hechos que le importaba a Galve que se conocieran en Madrid, que hubiera una versión favorable de cuál había sido su acción que llegase a oídos del monarca y de sus consejeros, de inmediato eran puestos en forma de un relato interesante, ameno, lleno de notas eruditas y curiosas por don Carlos. Entonces, en ese afán, el cronista criollo va a escribir muchos textos para el conde de Galve. Por ejemplo, va a escribir un par de textos relacionados con la defensa que se hace de la colonia de Santo Domingo en contra de los ataques de la expansión francesa a finales del siglo XVII. Son los textos, el trofeo de la justicia española y la relación de lo acontecido con la Armada de Barlovento. Siguiente, por favor. Donde Sigüenza no solamente presume su pluma como cronista, sino también como poeta, ¿no? Y entonces se consigue a otros escritores que están en busca de patrocinio, como nada menos que Sor Juana Inés de la Cruz, nada más, ¿no? O Juan de Lleno Santa María y otros, para que juntos armen un conjunto de textos poéticos en alabanza de la defensa de la isla de Santo Domingo por el conde de Galve. La que sigue, por favor. O lo que ocurre cuando hay una gran rebelión indígena en Nuevo México, la rebelión de 1680, ¿no?, que termina con el dominio colonial español en el Nuevo México durante más de 10 años, y después un capitán de frontera, Diego de Vargas Zapata, consigue negociar con los jefes indígenas de Nuevo México su vuelta a la sujeción a la corona española y a la Iglesia Católica. La noticia llega a la Ciudad de México y el virrey de inmediato pide a Sigüenza que escriba una crónica de la recuperación de Nuevo México, el Mercurio Volante, que hace, aunque le da su protagonismo a don Diego de Vargas Zapata, pues hace del virrey el héroe que permite que esto suceda, ¿no? Es la intención de estos textos. El que sigue, por favor, ¿no? Lo mismo, ¿no?, de esto no hablo porque van a hablar después, pero lo mismo con uno de los textos más famosos de Carlos de Sigüenza y Góngora, el alboroto y motín de los indios de México, que también tiene la intención de ser una defensa de las acciones del virrey en el contexto del famoso motín en el cual don Carlos va a tener un papel tan importante rescatando la memoria de la ciudad. La que sigue, por favor. Viviente archivo de noticias. Haber escrito tantos textos ajenos significó que Sigüenza no pudo escribir las cosas que él quería escribir. Él hubiera querido escribir la historia de la Ciudad de México, ¿no? O sea, cuando tuvo los libros de actas de Cabildo en sus manos, tomó noticias, tomó notas, ¿no?, que él hubiera querido utilizar para una historia de la ciudad. Hubiera querido escribir una historia del Reino de Nueva España, particularmente de los imperios de la gentilidad, es decir, de los señoríos indígenas prehispánicos. Nunca lo pudo escribir. Hubiera querido escribir sobre los calendarios, la correlación entre el calendario indígena y el calendario cristiano. No pudo hacerlo. Eso quiere decir que sabía muchas cosas, pero no las podía escribir. Y cuando no se podían convertir en escritos, lo que hacía Sigüenza era compartir. Esto es muy interesante, ¿no? A diferencia de muchos investigadores avaros con sus descubrimientos, él terminaba compartiendo porque sabía que era la única manera de que muchas de las cosas que él había descubierto, de las cuales contaba con elementos de información, iban a poderse conocer.
¿no? O si de lo contrario, como decía, perecerían sepultadas, porque en estos reinos nadie paga por imprimir libros. Entonces, siguiente por favor. Entonces, claro, eso también muestra cómo desde una muy temprana edad Sigüenza tuvo una conciencia, ¿no?, acerca de que la escritura de la historia en México era algo antiguo, ¿no? Aunque él quizás no sobrepasó las concepciones generales acerca de cuáles eran las finalidades de la historia y las motivaciones para escribir historia que eran comunes en su época. Sin embargo, sí fue consciente, ¿no?, de que el ejercicio de la memoria era muy antiguo en la Nueva España, que los indígenas habían, ¿no?, con una forma específica de escritura, habían llevado a cabo este ejercicio y que por lo tanto existía una continuidad en el relato y la memoria histórica, ¿no? Probablemente esto lo aprendió de un matemático al cual admiró él muchísimo, Luis Becerra Tango, que escribió uno de los relatos canónicos de las apariciones de la Virgen de Guadalupe y que había sido el primero en decir que probablemente si existía un registro de la tradición de las apariciones guadalupanas, habría sido escrito con los sistemas de escritura pictográfica de los indígenas. Por eso es que Sigüenza valoró el conocimiento de las formas de conservación de la memoria indígenas y se convirtió en un coleccionista de documentos indígenas, ¿no? Por eso, cuando tuvo oportunidad por un asunto legal de tratar con la familia de Fernando de Alba Ixtlilxóchitl, ¿no?, utilizó ese contacto para obtener muchos de los manuscritos que habían pertenecido a Ixtlilxóchitl y conformar una colección personal, ¿no?, que le hacía a él tener el sueño de escribir esta historia que jamás escribió. La que sigue, por favor. Ay, no sé ni cuánto tiempo tenemos. El no poder escribir es una tensión constante que existe en la biografía de Sigüenza, no poder escribir la historia porque no cuenta con los recursos para poner, ¿no?, y sacar a la luz ese relato, ¿no?, que no quiere escribir porque teme que nadie se va a interesar y que nadie lo va a querer poner en letras de molde, y que cuando viene un viajero extranjero italiano, para más señas, Giovanni Francesco Gemelli, en 1696-97 pasa por la Ciudad de México y se entera, ¿no?, que este viajero está muy interesado en conocer asuntos acerca de la historia del México prehispánico. Pues Sigüenza lo busca, lo sienta y lo marea durante varios días, contándole, ¿no?, todo lo que él sabía acerca de los señoríos indígenas, mostrándole su colección, ¿no?, donde había ya muchas pictografías y manuscritos que a su vez Gemelli copia, ¿no?, y después incluye en su relato de su paso por la Nueva España, ¿no? Entonces, sabía Sigüenza que Gemelli tenía esta intención, ¿no?, de difundir por todo el mundo de una manera fidedigna lo que él había visto en Nueva España, y para él era importante demostrar, ¿no?, la antigüedad de esta cultura que existía desde siglos aquí. Gemelli se convertía en un conducto por lo cual era válido que Gemelli, aunque fuera alguien más, publicara este relato, ¿no?, que Sigüenza tenía tantas ganas de contar. La que sigue, por favor. Lo mismo hizo con muchos con otros colegas, digamos, los llamaré colegas, aunque es un término totalmente anacrónico, ¿no? Me refiero a otros letrados, hombres de saber, que convivieron con él en la misma época en la Ciudad de México, pero que, a diferencia de él, que era un poco una especie de agente libre, ¿verdad?, freelancer, le diríamos hoy en día, ¿no?, sus otros amigos sí pertenecían a corporaciones donde los letrados encontraban un destino y una ocupación, ¿no? Por ejemplo, Francisco de Florencia, procurador y cronista de la provincia mexicana de la Compañía de Jesús, autor de un enorme, ¿no?, conjunto de relatos hagiográficos, de historias de santuarios y apariciones milagrosas en la Nueva España, quien obtiene noticias muy importantes de Sigüenza para la redacción de varios de sus textos, ¿no? Y Florencia, por ejemplo, en ese libro que ven ahí, La milagrosa invención de un tesoro escondido, que es la historia de la Virgen de los Remedios, que era una de las patronas de la Ciudad de México, cuyo santuario estaba bajo la protección del ayuntamiento, precisamente, ¿no? Ahí dice Florencia que don Carlos es un viviente archivo de noticias de este reino, ¿no? O sea, lo tiene todo en la cabeza el hombre, ¿no? O Fray Agustín de Betancourt, el autor del teatro mexicano, el cronista franciscano, que también
constantemente a lo largo de su libro reconoce a Sigüenza y le agradece, por lo menos se agradecía, ¿no?, todas las noticias que había obtenido gracias a su amigo el capellán del Hospital del Amor de Dios. La que sigue, por favor. Y finalmente el cosmógrafo real. Sigüenza, como dije, es marcado por esta tradición de servicio regio que le viene de su padre, ¿no? Y entonces es muy natural que él ofrezca sus talentos para el servicio de la monarquía, sus talentos que le han permitido no solamente ser una pluma ágil para la narración o para la poesía, algunos dicen que no era tan buen poeta, pero que también le han dotado de un gran talento para las matemáticas, una de las mentes matemáticas más importantes del continente americano en el siglo XVII, ¿no?, interesado en el conocimiento de lo que se llamaba entonces la filosofía natural, es decir, el conjunto de la naturaleza, ¿no?, y su conocimiento a través de este nuevo lenguaje científico que eran las matemáticas, que estaba imponiéndose en el siglo XVII en todo el mundo occidental. La que sigue, por favor. Que se impuso primero en círculos reducidos de sabios, ¿no?, en academias, en círculos, ¿no?, donde estos saberes que no tenían cabida en las universidades encontraron a sus primeros cultivadores. La que sigue, por favor, ¿no? Sigüenza en ese sentido era receptor de una tradición que venía de una generación anterior de sabios criollos, como Fray Diego Rodríguez, ¿no?, este fraile mercedario, matemático y astrónomo, primer catedrático de matemáticas de la Real Universidad de México, y que con motivo de un fenómeno estelar, ¿no?, celestial, como es un cometa, pues publica uno de los primeros textos comentarios de la historia del continente americano, ¿no? Entonces, Rodríguez sabemos que es parte de un círculo de cultivadores de las matemáticas, la astronomía, la ingeniería y otros saberes prácticos. Entonces, esa tradición va a pasar a la siguiente generación, a la generación de 50, la que sigue, por favor. Pero en ese momento, además, en la época para la generación de Sigüenza, eso se junta con otra circunstancia específica, y es que, ya decía yo, la época de Carlos II es un momento crítico también para la monarquía española, porque el imperio español está aguantando la embestida de otros poderes europeos que están creciendo, ¿no?, que ya que le han arrebatado a España la hegemonía continental europea, están tratando de expandirse como potencias coloniales, y eso significa expandirse a costa del imperio español en América. La que sigue, por favor, ¿no? Y por eso el conocimiento geográfico, el conocimiento de esa realidad americana, de sus vulnerabilidades, de sus defensas, de sus riquezas, se convierte en un conocimiento estratégico que hay que cultivar, ¿no?, y hay que buscar a los mejores conocedores de esto para que trabajen para el servicio de la monarquía. Entonces es muy natural que Sigüenza no solamente se convierta en el cosmógrafo, sino que además él sienta que su trabajo es fundamental para el sostenimiento de la monarquía, y que, por ejemplo, sea el primero en trazar, criollo en trazar un mapa de la Nueva España, ¿no?, completo, que no se nos conserva más que en copias, ¿no? Un ejemplo es, esta es una copia o una versión que hace José Antonio de Alzate en el siglo XVIII a partir de una de esas copias, ¿no? Pero el hecho de individualizar a Nueva España dentro de los dominios de la monarquía española nos indica cómo Sigüenza, al mismo tiempo que está consciente de ese origen y esa pertenencia a Nueva España, también lo está de la necesidad de sostener estratégicamente al imperio. Siguiente, por favor. Entonces, sus trabajos astronómicos, que lo han hecho tan famoso, sus más importantes trabajos científicos, como la Libra Astronómica y Filosófica, que es sobre el cometa de 1680-81, y que casi siempre se estudia como parte de un debate entre sabios con el padre Quino, que si los cometas traen desgracias, que si son fenómenos naturales, no hay que temer, etc. Se nos olvida que ese conocimiento era el resultado de un cultivo sistemático necesario para, por ejemplo, establecer la posición exacta de la ciudad, ¿no?, la longitud geográfica de la Ciudad de México. ¿Y por qué era importante eso? Pues para una cartografía más exacta y un conocimiento mejor de los dominios americanos de la monarquía. La que sigue, por favor, ¿no? Y al mismo tiempo también, por ejemplo, otras tareas que son estratégicas, como por ejemplo la protección y la continuidad, la viabilidad de la Ciudad de México como capital del Reino de Nueva España. Entonces, por eso Sigüenza se va a ocupar también de los trabajos de desagüe de la ciudad, ¿no? Y también va, por ejemplo, a tener una labor cartográfica, lleva a cabo, por ejemplo, un levantamiento hidrológico de la cuenca, la que sigue, por favor. O después, ¿no?,
dado que es importante sostener las defensas del reino, él no va a dedicarse a las labores de fortificación, por ejemplo, de los puntos estratégicos de los litorales novohispanos, pero sí va a ser, por ejemplo, uno de los expertos que van a validar, por ejemplo, los trabajos de reconstrucción del fuerte de San Juan de Ulúa en la década de 1690, ¿no? Que le dan básicamente el aspecto que tiene actualmente San Juan de Ulúa, que es lo que ven ustedes ahí, ¿no? No en vale, además, uno de los encargados de estos trabajos, Jaime Frank, que es un ingeniero centroeuropeo, pues es uno de los mejores amigos de Sigüenza en los últimos años de su vida. Siguiente, por favor. Ya me voy a apurar. Finalmente, ¿no? Esas tareas de cosmógrafo real, ¿no? Todo esto son tareas que son responsabilidades del cosmógrafo real, van a hacer que Sigüenza, por ejemplo, también intervenga en un momento particular, como es, por ejemplo, lo que viene después del tumulto de 1692, ¿no? Cuando hay una discusión acerca de si ha sido la mezcolanza, ¿no? De gente de diferentes calidades, como se decía, es decir, de indígenas, mestizos y españoles en la traza de la ciudad, lo que ha creado el caldo de cultivo, digamos así, para el estallido del 8 de junio de 1692. Siguiente, por favor. Y es cuando a Sigüenza se le pide hacer una especie de levantamiento de los diferentes territorios parroquiales de la ciudad, de las barriadas indígenas de la ciudad, para que se discuta un plan, pues, simple y sencillamente de represión y de control social, como es el tratar de que los indígenas vuelvan a los barrios y no se confundan con los españoles al centro de la traza. Un plan que, sin embargo, pues no va a resultar, ¿no? Siguiente, por favor. Y finalmente, la única gran aventura de don Carlos en su vida, ¿no? Que es en 1693, en este contexto en que las potencias europeas quieren extenderse en América, el Golfo de México y la península de Florida y la Florida Occidental son blanco de las ambiciones francesas. Y entonces, bajo el gobierno del conde de Galvez también, se lanza una expedición hacia la Florida Occidental con el fin de cartografiar esos litorales que eran muy poco conocidos y establecer puntos de colonización y fortificación. Y es el momento en que a don Carlos se le pide que se suba a un barco y que por primera vez salga del contorno de donde ha vivido toda su vida y se dirija a lo que hoy es el día Pensacola, en Florida, a cartografiar, ¿no? Y entonces, siguiente, por favor, ¿no? Va a llevar a cabo una labor muy importante de levantamiento de trazado de mapas de reconocimiento de la región para establecer los mejores sitios que se pueden fortificar a fin de evitar que la desembocadura del Mississippi se convierta en un punto de penetración francesa en esa parte de Norteamérica que la corona española sigue reivindicando hacia finales del siglo XVII. Bien, pues podríamos hablar muchísimo más acerca del trabajo de Sigüenza como cartógrafo y cosmógrafo, pero creo que eso nos lleva, ¿no? Como para cerrar y concluir esto, pues esto nos lleva finalmente a entender por qué él valoraba, ¿no? Los documentos históricos, entendía la conjunción de territorio, de memoria, de historia, de documentación como algo que era necesario, ¿no? Conjuntar para constituir, ¿no? En un sentido político, en un sentido moral, la identidad de un reino que formaba una porción tan importante de la monarquía católica hispánica como era la Nueva España. Por eso no es de extrañarnos que en aquella noche, el 8 de junio de 1692, como él mismo lo contaría, pues a riesgo de su vida, decidiera, ¿no? Junto con un grupo de amigos, salvar ese archivo que afortunadamente podemos consultar el día de hoy. Muchas gracias. Muchas gracias, Iván. Me imagino que debe haber sido bien salvaje Pensacola, Florida, en esa época, con una selva incontrolable. No se la debe haber pasado bien, muy bien un señorito de la Ciudad de México. No, de toda la vida, ya a cierta edad. Así que todavía más admirable. Gracias por el recorrido por el CBU que creo que seguro hubiera llegado lejos en el estudio. Muchas gracias. Y por último,
Le voy a dar la palabra a Ámbar Espirosa de los Monteros, quien es licenciada en Humanidades con especialidad en Historia por la UAM Coajimalpa, magíster en Documentos y Libros, Archivos y Bibliotecas por la Universidad de Sevilla en España. Fue acreedora al Diploma de la Excelencia Académica por su estancia de movilidad en la Universidad de Aguascalientes, y también en 2018 fue galardonada con el Diploma de la Investigación por su tesis de licenciatura sobre el desierto, los carmelitas del desierto de los leones. Ha colaborado con múltiples investigaciones e instituciones importantes, incluida la dirección del Centro de Estudios Históricos del Colmex, sus intereses académicos se han concentrado en el estudio de los documentos del periodo colonial, la diplomática y paleografía española, la codicología y la preservación documental. Desde el año pasado tenemos la suerte de que sea nuestra coordinadora de organización documental aquí en el archivo. Quiero aprovechar este momento para darle las gracias públicamente a Ámbar por haber tomado la voz cantante y haber organizado estas jornadas, ¿no?, que han sido muy fructíferas hasta ahora y que seguramente cerraremos con broche de oro la próxima semana. Muchas gracias, Ámbar, y le doy la palabra. Gracias. Bueno, voy a tomarme unos minutos para dar los agradecimientos correspondientes. Primero que nadie, agradezco a la doctora Regina Tapia Chávez, quien desde el minuto 1 se interesó y apoyó y potencializó este evento. Lo que había pensado para que fuera un día, una semana, se convirtió en 3 semanas, y en una serie de actividades que hemos estado disfrutando maravillosamente, lo cual me da mucho gusto que personas que vinieron ayer al taller o que han venido a las visitas se encuentren hoy con nosotros. Gracias. Y también quiero agradecer a todas las personas y personas del Archivo Histórico de Ciudad de México, quienes de sus diferentes áreas han colaborado para que esto fuera posible. Y muy especialmente a mis colegas y compañeros coordinadores, Luis y Gerardo, quienes me acompañaron en todo este viaje, quienes escucharon todos los días lo que tenía que decir con respuestas de Iván Góngora, el motín, el libro, y quienes se maravillaron, igual que yo, de todo lo que contiene este libro. Bueno, sin más, ya, una vez con los agradecimientos, pensé de muchas formas cómo contar una historia de esta manera. Una historia que construí con documentos únicamente, porque la idea era difundir que el conocimiento se puede realizar desde los documentos. Y bueno, espero transmitirlo de la mejor manera. Voy a guiarme por mis notas porque soy muy dispersa y podría hablarles ahora de cómo está hecho el papel, entonces voy a tratar de que no, y que más bien vengan al taller para que yo les hable de cuál es el papel, y vengan a las visitas para que vean el libro, que no sé si ya tuvieron la oportunidad de verlo en persona, de admirarlo, de conocerlo. Bueno, la historia de la Ciudad de México es fascinante por los diversos acontecimientos que le han determinado a lo largo de los años. Guerras sin tregua, devastadoras epidemias, rebeliones populares. Uno de ellos es el motín acaecido el 8 de junio de 1692, fruto de las tensiones y los conflictos entre la población indígena y las autoridades coloniales. Este altercado fue propiciado por la inestabilidad económica y política anterior, cuando la administración del virrey Conde de Galvez provocó progresivamente la escasez del maíz en la lóndiga de la Plaza Mayor. Como sabemos, la lóndiga era un punto sumamente importante en la economía de la ciudad. Otra de las causas del descontento fueron la insatisfacción de las políticas coloniales, los impuestos que agobiaban a la población y a los sistemáticos abusos que cometían las autoridades españolas y criollas en contra de los indios. Las tensiones sociales habían estallado. Para una aproximación histórica a las causas del motín y su desarrollo, como ya dije, me basé en una de las secciones de la conocida Carta del Almirante de Pez, que ya comentó el profesor Iván, enviada por Carlos de Sigüenza y Góngora, quien, como veremos más adelante y ya conocimos, es uno de los protagonistas de este episodio histórico. También esta exposición está sostenida en las actas del libro capitular del año de 1692, libro que se resguarda en el Fondo Ayuntamiento de la Ciudad de México de este archivo.
El escrito de Sigüenza y Góngora nos ofrece una cartografía interesante de la situación política y social de la época, en la que el conde de Galve era la cabeza administrativa del virreinato de la Nueva España. Así, en el apartado sobre el alboroto y motín de los indios de México del 8 de junio de 1692, Sigüenza y Góngora nos da una valiosísima perspectiva sobre este hecho. Propiciona detalles sobre las causas, el desarrollo y las consecuencias del motín, así como un interesante análisis acerca de las condiciones sociopolíticas del periodo, evidentemente desde su punto de vista criollo. Desafortunadamente no contamos con las actas de cabildo de los años anteriores al levantamiento, las cuales, entre otras cosas, nos hubieran podido informar sobre las penosas condiciones que padecían los indios en torno al abastecimiento del maíz, alimento primordial de los habitantes. Resumiendo a Carlos de Sigüenza y Góngora, puede destacar lo siguiente. La escasez comenzó a ser evidente, a diferencia de los años anteriores, debido a una disputa por la cosecha del trigo blanquillo, que se daba en 4 meses y en abundantes cantidades. Sin embargo, los rumores en la ciudad desacreditaban su valor, alegando que era perjudicial para la salud. Incluso se pronunció un real acuerdo datado el 4 de mayo de 1677, prohibiéndolo y ordenando deshacerse del existente. Además de la prohibición del blanquillo, sucedió otro acontecimiento. Fueron abundantes las inundaciones de la capital en la Nueva España, hecho que contribuyó a que se perdieran las cosechas, intestando además los campos con la plaga de un gusanillo llamado chahuistle. De ahí viene la expresión, ya nos cayó el chahuistle o cayó el chahuistle, que todos decimos todavía, pues sepan que viene de ese momento. Para el año siguiente, a principios de 1692, no se hablaba de otra cosa en la Nueva España que del trigo desperdiciado a raíz de los falsos rumores en torno al trigo blanquillo. El equívoco fue puesto en evidencia cuando el doctor Ambrosio Lima y Estrada presentó un escrito demostrando que el trigo no perjudicaba la salud, pero era demasiado tarde. Tomó mucho tiempo la aprobación entre los pobladores del consumo del trigo blanquillo y el desabasto del maíz era más que evidente. Ante semejante situación, las autoridades virreinales, para salir del paso de la crisis, se valieron de la reserva de granos almacenada en el depósito de la Lóndiga, factor que ocasionó que el precio se elevara de 2,5 pesos reales, que valía la carga, a 6 o 7 pesos. Pese a los esfuerzos tardíos del virrey para contener el desabasto, poco a poco el maíz del depósito fue agotado y la crisis alimentaria se fue agudizando. Es importante hacer hincapié que en el descontento popular no devino únicamente de la carestía de maíz, sino que era un resultado de la opresión colonial hacia los indios, el trabajo forzado, los impuestos excesivos, las condiciones insalubres que hacían más penosas las epidemias. Todos estos factores revelaron la creciente desigualdad entre la población indígena y las élites criollas y peninsulares, acentuando las tensiones sociales. Aunado a lo anterior, en la capital del virreinato se propagaron los rumores y las supersticiones en torno a una conspiración de los españoles contra los indios, lo cual, como lo muestran los testimonios históricos, se fincaba en la realidad, puesto que el maltrato hacia la población indígena era creciente, muchas veces autoritario. Un hecho que consumó el descontento un día antes del motín fue una india que se hizo pasar por muerta, a raíz del castigo infligido en la Lóndiga, es decir, el espacio donde se desarrollaba la vida pública de la capital. Malherida, los indios la llevaron cargando hasta las casas arzobispales, evidentemente molestos, con alborotos y gritos, dice Sigüenza, alegando que las autoridades virreinales la habían matado a golpes y latigazos. Sin embargo, unos estudiantes de medicina, que estaban por ahí, casualmente, la examinaron y desmintieron que estaba muerta. La escena anterior, en todo caso, nos revela que el descontento se debía principalmente al desabasto de maíz, eso era más que evidente. Es difícil atribuir el motín a una sola causa o a un solo grupo específico. Es evidente que las condiciones de desigualdad y opresión social contribuyeron a crear un ambiente propicio para la protesta y la rebelión de la población indígena en la Ciudad de México en 1692. Bueno, intenté, basándonos en este de Villalpando, hacer un poco de la recreación de los lugares en los que estaba cada cosa. Es un poco difícil, nos paramos, Luis y Gerardo y yo, en medio de la plaza y dijimos, esto es aquí, esto va aquí, pero la espacialidad era muy grande, pero entendimos también que pues obviamente la urbe crece y no es lo mismo. Pensábamos que está muy lejos, pero no estaba tan lejos.
y pensemos que la conformación de los edificios ya no es la misma. Ha habido restauraciones, ha habido nuevos edificios como el edificio del gobierno, que antes eran los portales de las flores. Entonces, hice un pequeño esfuerzo ahí, yo en medio de la plaza del Zócalo ahora, para tratar de identificar qué tenía cada uno. Además, en algún tiempo el gobierno de la Ciudad de México tuvo el muy buen tino de poner las placas en los edificios de lo que era antes, como nosotros tenemos aquí una de esas placas. Entonces, si ustedes son observadores al caminar por la ciudad, podrían ser muy propicios a leerlo e imaginar que antes que fue el vestido de novia era un palacio. Más específicamente, los hechos ocurrieron de la siguiente manera. Atendiendo a la carta de Carlos de Sigüenza y Góngora al almirante Andrés de Pez, durante la tarde del sábado 7 de junio, no había cantidad suficiente de maíz para satisfacer a las indias que iban a mercarlo a la lona. Eso sí, muy importante, porque las indias son las que se levantan primero lo que va. La escasez generó confusión y atropello, debido a que las mujeres luchaban por ganar un poco de tan preciado y tan escaso alimento. En este altercado, las autoridades comenzaron a azotar a las indias para frenar el descontento. Los azotes se incrementaron, ensañándose las autoridades con una india, casi que la habían matado, dice Sigüenza. Visiblemente encolerizadas, las indias tomaron en hombros a la azotada, salieron de la lóndiga y atravesaron la plaza lanzando gritos y quejas vehementes. El maltratado cuerpo de la india era su estandarte, símbolo de la opresión, que permitía convocar a la gente que estaba en la plaza para que se les uniera a su inconformidad. Por ello, es un hecho indiscutible que la explotación que padecían los indios bajo la opresión colonial fue una de las razones primordiales de la revuelta de 1692, que culminaría con el incendio de la Plaza Real y las casas del Cabildo. Como anticipé líneas arriba, según la carta de Carlos de Sigüenza y Góngora, el tumulto inconforme arribó a las casas arzobispales a quejarse, en primera instancia, con el prelado. Poco o ningún caso les hicieron las autoridades eclesiásticas, entonces salieron de ahí en dirección al Real Palacio, pero igualmente les negaron la entrada a las salas. En reclamo del rey, retornaron a las salas arzobispales. Aquí también les cerraron las puertas. Este hecho nos indica que tanto la autoridad civil como la autoridad eclesiástica ignoraron el descontento de las indias. Acrecentadas con número, furiosas y lastimadas, se encaminaron por enésima vez al Palacio Real. El virrey ordenó a sus soldados que estuvieran al alba, bien previstos de chuzos de la armería real, bien cargados de municiones. Luego llamó a dos oidores para que estuvieran al tanto del bullicio e inmediatamente fuesen a vigilar la lóndiga. Así terminaba ese día. Bueno, esta es otra de las pinturas que encontré sobre la época y sobre exactamente el sitio, que también se puede ver los diferentes edificios, el baratillo, ahí la sequía real, que también hay una placa ahí donde pasaba la sequía, que es, ¿cómo se llama esa calle? ¿Corregidor? Sí. Entonces por ahí, si ven hacia el piso, hay un círculo que dice, aquí pasaba la sequía real. Y una de las sequías era aquí, era en la calle de la Canoa. O sea, literalmente el archivo está en el agua. Según el testimonio de Sigüenza y Góngora, la mañana del 8 de junio, infractaba de Corpus, el conde Galvia, virrey de Nueva España, acudió a misa del convento de Santo Domingo, donde fue recibido en medio de murmullos debido a lo acontecido el día anterior. Por la tarde, obedeciendo al mandato del virrey, acudió el fiscal, doctor Juan de Escalante, a supervisar el buen funcionamiento de la lóndiga. Cuando se terminaron las 500 fánegas de maíz, el fiscal se retiró de la lóndiga, pues aparentemente el orden había sido restablecido. No podría estar más equivocado. Sin embargo, esto solo era en apariencia, pues los indios conspiraban en contra de las autoridades que les oprimían, y les oprimían, y les oprimían. Horas después, bajo el pretexto del maltrato infligido hacia una india y con el asesinato posible de otra, indias e indios salieron de la lóndiga, causando mayor alboroto que la jornada anterior, dirigiéndose al baratillo, que está por ahí el mercado de la plaza, y posteriormente a las casas arzobispales. Las mujeres se atrincheraron en la esquina de los portales de la provincia, que está a un costado del Palacio Real, donde está, bueno, ahora, ¿se llama? La Boneta. En la provincia común a la calle del Arzobispado y la del Reloj. Los indios se dirigieron al balcón principal del Palacio Real. Visiblemente crecidos en número. El balcón de la Virreina quedó destruido. O sea, el balcón que está en el Palacio Nacional donde viva México no es el original, es una reconstrucción, porque lo destruyeron en ese motivo.
Entonces comenzó la alarma dentro del edificio más importante de la Nueva España, pero solo había 10 o 12 soldados y unos cuantos voluntarios para su defensa. Según relata Sigüenza y Góngora, armados con sus chuzos, con odas y ejecutades, los soldados lograron repeler el primer ataque de los indios. El motín había comenzado. En la sesión, bueno, no les voy a leer todos los documentos, pero es para que vean la paleografía. En la sesión del 16 de junio, tan solo 8 días después del tumulto, se asentaba lo acontecido aquel 8 de junio. Bueno, es una sesión que abre el libro, es la primera acta. Yo entiendo que los primeros meses no se recuperaron, pero no es cierto, no se habían recuperado, pero ese abre nuestra acta de 1692. Tanto en el acta como en la carta, la narración coincide con los acontecimientos. Siguiendo la narración de Góngora, dice que la plaza, las indias y los indios se proveían de cualquier objeto para usarlo como arma y combustible, destrozando progresivamente los cajones de madera. De esta manera, los petates sirvieron para atizar el fuego en los edificios virreinales. Ahora sí, los guardias, comandados por el capitán Pedro Manuel de Torres, protegieron las puertas principales del Palacio Real. Este último mandó cerrar las 5 puertas, la del volador, la de los consejos, la de los cuarteles, la del parque y la del jardín, a excepción de la puerta principal, pues se hallaba resguardándola junto con otros soldados. Además dispuso que 20 mosqueteros subieran a las azoteas para amedrentar a los indios que se ocultaban en los cajones de la plaza. A medida que se presentaban los disturbios, llegaban más indios. A la revuelta se unieron los de Santiago y los de San Sebastián. La situación se volvió violenta, aparentemente insostenible, debido a que los incendios empezaron a saquear y a enfrentarse frontalmente con las autoridades coloniales. La defensa de Pedro de Manuel de Torres no impidió que el tumulto prendiera fuego a la puerta del volador, a la que colindaba con los cajones de la plaza. También las indias y los indios se amotinaron por las calles de la Acequia y la del Parque, que desembocaban al Palacio Real. Así que la defensa se volvió imposible. Ardía la puerta principal del Palacio Real. Los tumultuarios arrojaban lazos y escaleras para subir a los balcones. El fuego lo consumía todo. La puerta, que era inmensa, tenía una hoguera incontenible, alimentada por maneras de los cajones y jacales destruidos, así como por bolas de brea y alquitrán. O sea, ellos destruyeron la puerta. En la narración, Carlos Sigüenza y Góngora dicen que usaron el coche del virrey para incendiarlo y usarlo como arma. ¿Les suena que ha pasado algo así? Gerardo me enseñó un titular que dice: es la primera vez que queman en la puerta del palacio. Yo tengo 3 datos. En tan solo 1 hora y media, la masa de indios se había multiplicado y ningún vecino español acudía a prestar ayuda a las autoridades virreinales, ahitos de miedo. Se encerraban en sus casas, escuchándose en las calles los gritos angustiosos de los españoles, que a la sazón prevenían: cierren las puertas, que los indios se han levantado. A unos cuantos metros, en el Hospital del Amor de Dios, se hallaba el capellán y cosmógrafo Carlos de Sigüenza y Góngora, sumergido en la lenta meditación de sus libros. Su actitud contemplativa fue interrumpida por la parafernalia que sucedía en la plaza principal. Al principio, el letrado pensó que el ruido se debía a la embriaguez habitual que se entregaban los indios, pero no podía estar más equivocado. Solo salió de su casa y se detuvo en la esquina de la Providencia y el arzobispado. Imposibilitado de seguir adelante, exclamó: estoy atónito. La destrucción, el caos y el fuego que imperaban en las calles era algo poco común en la vida cotidiana de la capital. También anota en la carta que los indios gritaban: muera el virrey y el corregidor, que tienen atravesado el país y nos matan de hambre. Sigüenza y Góngora registra que eran aproximadamente 10.000 tumultuarios entre indios, mulatos, mestizos y algunos criollos. En la dicha acta del 16 de junio se asienta la enorme cantidad de indios, e indias. Bueno, ahí está en su pantalla, que habla siendo una multitud concurrida de ellos tan grande que llenaron la plaza de la ciudad, con ser bien espaciosa y grande la del volador, las calles de las casas de las moradas del ilustrísimo señor arzobispo, parques, la del reloj y la del cementerio de la Santa Iglesia Catedral,
la Pazuela del Señor Márquez del Valle, la calle de San Francisco, la de San Agustín, que viene de San Jerónimo, la de Jesús Nazareno, la de la Sequia y otras. Ellos mismos reconocían que eran demasiados indios en tumulto. Bueno, este mapa quiero decirles que está en un libro que les recomiendo mucho si quieren saber las consecuencias del motín, de la doctora Natalia Silva Prada, a quien invité a estas conmemoraciones, pero desafortunadamente por su agenda no nos pudo acompañar, pero manda sus saludos. Y bueno, ella la construyó basándose en otro mapa de Zona Pérez Toledo, en el que, bueno, ustedes no lo pueden apreciar, pero se ve las calles, se ve los nombres de los diferentes edificios, lo cual me ayudó mucho para ubicarme espacialmente y poder construir esta narrativa. Entonces los indios prendieron fuego al Palacio Real. La devastación era inminente. El incendio lo alimentaban con carrizos y petates, destrozos de puestos y jacales. Todo aquello se encontraban a la mano. Incluso el segundo cajón junto a la puerta principal del palacio fue pago lo suficiente para hacer crecer las llamas. De ahí, el incendio se extendió al patio donde se ubicaban las salas de acuerdos, las de audiencias, además de las escribanías de cámara, los almacenes de bulas y papel sellado. Todo ardía indistintivamente. También era devorada por el fuego la cárcel de la corte, que a pesar de que el alcalde la cerró al comenzar el disturbio con los presos adentro, no dio tregua a las llamas. Posteriormente, el fuego alcanzó el patio grande donde estaba ubicada la vivienda de los virreyes, la factoría, la tesorería, la contaduría de tributos, así como las alcabalas, la Real Hacienda, la Chancillería y Registro y Tribunal de Bienes Difuntos, el almacén de azotes y de escribanía de minas. También el sitio donde se realizaban los oficios de escribanos de provincia, el espacio que usaba el cuerpo de la guardia de la compañía de infantería. Desde la fachada principal quedaba la plaza, hasta la que corresponde a la plazuela del Volador, en la que se ubicaba el Tribunal de Cuentas y los sellos de los oficios del gobierno, así como el Juzgado General de los Indios y la Capilla Real. Todo, absolutamente todo, era devorado por el fuego. Se quemaba el ayuntamiento. El caos y la confusión crecían considerablemente. Un atónito don Carlos, acostumbrado a la soledad de sus meditaciones filosóficas, literarias y científicas, atestiguaba los resortes y los destinos de la revuelta popular, resultado del desabasto del alimento primordial de los habitantes de la Nueva España, el maíz. El incendio arrasó con el edificio de la plaza del Palacio Real y las casas del ayuntamiento en cuestión de un cuarto de hora. A la par, el número de indias e indios aumentaba para alimentar el descontento. En todo momento se escuchaba "muera el rey y viva y el corregidor". Mientras tanto, el virrey conde de Galve y su esposa se encontraban refugiados en el convento de San Francisco. Por último, las llamas se propagaron al edificio de los escribanos públicos, al cabildo, donde se encontraban los libros de Becerro, muy bonitos por cierto, y los protocolos, a la de la Diputación, a la Alhóndiga, a la Contaduría y a la cárcel pública. En medio del fuego y del descontento generalizados, los vecinos que al principio se mostraban temerosos, ahora salían de sus casas a rescatar del fuego los objetos de valor y algunas personas. Mientras tanto, los incendiarios se entretenían con la rapiña. Según relata en repetidas ocasiones Sigüenza y Góngora, tiene muchas partes donde dice que los indios hacen rapiña. Muchas, porque no las voy a decir. También el letrado explica que no solamente se limitaba a observar esta escena lamentable, sino que ungía en el santo óleo a los moribundos, confesaba a los heridos de gravedad y en medio de sus posibilidades ayudaba a apagar el incendio. Así, arriesgando su vida, auspiciado por sus hermanos y un sobrino, subieron hasta los balcones para rescatar del fuego los libros que se encontraban en la sala de Carlota. Esa misma noche los puso a resguardo a su casa. En su narrativa de hechos testifica que hace una separación de su actuación temeraria y a la espera de la retribución de su proeza. Toma un espacio para decir que ya no va a hablar más de él, va a hablar solamente en separado de lo que está diciendo. Carlos de Sigüenza y Góngora había rescatado del fuego uno de los testimonios históricos más importantes de la Ciudad de México. En este punto, me veo la necesidad de mencionar que Oriental Planeta Evangélico, obra póstuma de Sigüenza y Góngora, publicada por su sobrino Gabriel López de Sigüenza, quien advierte en la epístola introductoria de la edición acerca de las inexactitudes astrológicas de su tío. Me disculpa diciendo que es muy joven todavía, 23 años como tal. En Oriental Planeta Evangélico, entre las alusiones sobre la erudición de Sigüenza que hace su sobrino, hace una breve mención de los sucesos en torno al motín del 8 de junio de 1692.
Además, anota las posesiones materiales que él dejó tras su muerte. Lo anterior es una narración similar a lo que el propio Sigüenza y Góngora relató en la carta al almirante y coincide con lo dicho por la Junta del Cabildo en lo relativo a los libros capitulares que estaban en su poder. Su sobrino comenta que tiene los libros en su casa, que él fue el que la ayudó junto con sus hermanos, que entiendo dijo el doctor Escamilla que son 9 hermanos. Entonces ahí el sobrino comenta que él estuvo ese día y junto con sus tíos y que su tío invirtió 95 pesos para que los ayudaran a salvar los libros. Como que dijo, bueno, tengo este dinero, ¿quién me ayuda? Y ya, fue y ayudó. Y después él reclama a la ciudad que pues, ¿quién le iba a dar sus 95 pesos? Y la gente dijo, bueno, te doy 18. Lo anterior es una narración que ya dije. Así quedó registrada en la sesión del lunes 6 de junio, acta que abre el libro capitular, como ya les digo, donde le solicita que se le entreguen los libros que sacó del incendio. Ahí le piden, por favor, que le pidan a Sigüenza que devuelva lo que se había resguardado en su casa. Ellos dicen llevado a su casa. Y bueno, cuando Sigüenza y Góngora entregó los libros capitulares unos días después, en la sesión del 11 de junio se asienta, eso sí lo tengo que leer, lo siguiente. El presente escribano dio cuenta que el licenciado don Carlos de Sigüenza y Góngora entregó a Francisco Manrique Alemán, tesorero de propios, algunas cosas que estaban en la sala capitular que se quemó el día 8 de junio de este año y pasaban en poder de dicho licenciado. ¿Qué son? Un lienzo del rey nuestro señor don Carlos II, otro que están en los señores y reyes católicos don Fernando y doña Isabel, y otro en que están el señor emperador Carlos V y Felipe el Hermoso, y 3 retratos del excelentísimo señores y reyes Marqués de la Laguna, conde de Monclova y conde de Galve, una antepuerta de sagra encarnada, un pedazo de sitial que estaba en la dicha sala y unas carpetas de coloradas. La ciudad acordó que se ponga en la dicha sala asignada para los cabildos y con ellas las demás alhajas que se haga razón en la capilla y compongan lo que debe. Ni en la carta al almirante ni en la introducción al oriental planeta evangélico se hace referencia que además de los libros y documentos que salvó, se hallaban en su posesión el resguardo de las alhajas y los lienzos que acabo de mencionar. O sea, que aparte de los libros y los documentos, también se llevó unos cuadros que estaban en su camino. Los cuadros. Sobre este mismo asunto también hay un registro de la sesión del 16 de junio donde se le pide a Francisco Esquivel, presbítero y capellán, que entregue el estandarte real de la conquista al alférez real y a Juan Manuel Aguirre Espinosa, regidor de la ciudad, para que lo depositen en uno de los conventos de los religiosos de la ciudad. Bueno, esto es interesante porque en uno de los biombos que hay, el profesor Iván también mostró, está esta escena donde uno de los indios se lleva el estandarte de su majestad, y en la acta dice que es el estandarte que se usó en la conquista y el que es de su majestad y que estaba en una sala anterior a donde se hacía el cabildo. Pero sí lo devolvieron. No sé, todavía no he logrado encontrar dónde se encuentra porque me falta un poco de tiempo, pero me pareció muy curioso que en el biombo aparezca el estandarte y después en el acta también se siente que se dio fue igualmente. Bueno, el motín del motín. De acuerdo a esta sesión del 11 de junio, ya les leí algunos de los objetos y alhajas que resguardó Carlos de Sigüenza y Góngora y que después entregó a la Ciudad de México. Y bueno, entre ellos los libros capitulares anteriores a 1524 tenemos la certeza de saber de que ya había cabildo, entonces tenían que existir las actas. Los libros capitulares de 1644 a 1691 son los años en que nace Sigüenza y Góngora, que dijo el profesor Escamilla, en el 45 y muere en 1700. Tristemente no tenemos esos libros porque podríamos darnos cuenta del actuar de Sor Juana Inés de la Cruz, un poco más de lo que hizo Sigüenza y Góngora, y también entender en el acta de 1691 qué fue exactamente lo que sesionaba el cabildo con respecto a la escasez del maíz. Tanto en la sesión como en la narración de Sigüenza se concluye que el incendio dejó quemada la frontera del Palacio Real con algunos cuartos de vivienda de su excelencia, la cárcel, la sala de crimen, sala de la Real Audiencia, armería, casa de ayuntamiento, vivienda del señor corregidor, contaduría, oficio de cabildo, alhóndiga, cajones de la Plaza Mayor, que también se quemaron, y los oficios de los escribanos públicos de calidad. El estrago de las casas de cabildo fue mayor que la del Palacio Real. Se incendiaron la vivienda de los corregidores, la contaduría de propios, el oficio del escribano, la sala de ayuntamiento y el piso de los bajos departamentos.
mantuvo las alhajas y los libros del archivo poco más de un mes, tiempo que disfrutó de su contenido. El actor del historiador fue sustancial no solo para poner en resguardo esta documentación, sino al ser consciente de su importancia y su trascendencia tanto en la materialidad como en el contenido. El libro más longevo que se libró del fuego, en el que perecieron los archivos, fue el que corresponde a los años de 1524 y a 1529 y es nuestro festejado de estas conmemoraciones. Bueno, no voy a hablar mucho de las actas porque ya hemos tenido algunas sesiones y para no ser repetitivo, pero sí tengo que mencionar este escrito que el doctor Iván dejó abierta la explicación. En este primer libro de actas es una memoria de su actuación, porque don Carlos aprovechó el espacio en blanco del folio de la última sesión de Cabildo para dejar constancia de su persona y también para que se conociera que él rescató el libro y los que le siguen. Aparte de hacer ese escrito, que si ustedes lo hacen ahora en un archivo es un delito, aparte de haber hecho eso, sí, lo investigamos. Aparte de haber hecho eso, él decidió anotar, hacer pequeñas notas marginales en algunas de las actas que a él le parecía que eran datos que podía aportar separado, por supuesto, de mucho tiempo después. Hace unas anotaciones que son muy curiosas en la expresión. Por ejemplo, a mí la que más me gusta es la que dice: esta es la última firma de Rodrigo de Paz en este libro, porque después lo ahorcó su grande amigo Gonzalo de Salazar. Y como hace muchas, yo estuve revirtiendo todo el libro, llevo mucho tiempo leyendo el libro y separando y anotando, porque es algo que tiene que decir Sigüenza, por eso lo escribió. En la cuestión de Rodrigo de Paz, Vicente Riva Palacios, en el libro rojo, nos cuenta que Rodrigo de Paz fue el primer revolucionario de México, víctima, como todos, de la ingratitud de los mismos hombres que le debían el poder de que gozaba. Rodrigo de Paz fue la primera víctima española de las rencillas, deslealtades, corrupción política y codicia desenfrenada de los españoles. Fue vilmente y horroríficamente sacrificado, atormentado, torturado por sus verdugos Gonzalo de Salazar y Chirino. Primeros tiranos que tuvo México después de la conquista. También dice Vicente Riva Palacios que citando a Lucas Alamán en las disertaciones, que si los españoles eran crueles con los indios, no eran más benevolentes entre ellos mismos. Asimismo, en un cedulario que también se conserva del fuego y que se conserva en este archivo, Gabriel Mendieta y Rebollo, quien era responsable del archivo durante esos años, registró lo acontecido aquel 8 de junio, de su estado de conservación, de la encuadernación que tenía, y finaliza enfatizando que el rescate permitirá conservar la memoria de la ciudad a un futuro. La pérdida de las actas anteriores del tumulto de 1692 hace que este libro tenga un valor único. En él se incorporan copias de otros documentos que se han perdido, convirtiéndose en el archivo del archivo. Se conserva, por ejemplo, la merced real por la que el emperador Carlos V concedió el escudo de armas a la Ciudad de México, o la carta que Cortés escribió al ayuntamiento de la ciudad en junio de 1526 a su regreso de la expedición de las Cigüeñas, así como la respuesta al cabildo. Además de este primer libro capitular, podemos apreciar la anterior. Este es digamos, un descubrimiento que hicimos hace 2 días y lo quise incluir en esta presentación. En este libro capitular podemos apreciar la rúbrica de Cortés cuando, como gobernador de la Nueva España, asistió a una de sus sesiones. Es en el folio 2, verso, que no sé por qué no se puede ver, pero ahí está la rúbrica de Cortés. Si vienen a los talleres o a las visitas, lo van a poder observar aquí con nosotros. Sí. Además de este primer libro capitular, podemos apreciar, como ya les dije, la rúbrica de Cortés. La importancia de este libro ha sido apreciada por muchos investigadores y muchos estudiosos. Como Alexander von Humboldt, quien en su ensayo político sobre el reino de la Nueva España describe uno de los manuscritos más preciosos y más antiguos que se conserva en México. Un religioso respetable, muy versado en la historia de su patria, el padre Pichardo, con el convento de San Felipe Neri, me ha enseñado este manuscrito que empieza el 8 de marzo de 1524. Esto es 3 años después del sitio. Se habla en él de la plaza donde está el templo mayor. Además, Humboldt hace algunas alusiones al contenido del libro y yo observo que coincide con las ideas que tiene Sigüenza y Góngora sobre la codicia española, sobre la avaricia, por la lucha de poder, etc. Bueno, gracias, compañero.
Ahí les señalé la firma que es completa de Cortés y no se puede ver muy bien, si se le ven ahí, la remarqué en un cuadro, esa es la rúbrica de Cortés. ¿Y cómo sabes que es ella? Porque la intitulación en el acta, ellos mencionan que se encuentran en las casas del capitán general y el gobernador. ¿Y de quién es el capitán general y el gobernador? Hernán Cortés. Entonces, esa es la rúbrica de Cortés. Las 118 focas que lo conforman son un viaje en el tiempo que nos acerca a la historia de la Ciudad de México, a la de sus habitantes, a sus preocupaciones y a sus problemas en los años de una gran importancia para la Nueva España, donde los tiempos de Cortés hasta la llegada de la primera audiencia. La historia de la ciudad no se puede contar sin sus documentos. Las actas de cabildo de la Ciudad de México son una fuente esencial para conocer el gobierno de la ciudad, el nombre de quienes ocuparon los cargos del cabildo, los problemas de sus vecinos, las ordenanzas que regulaban la actuación de los oficios, la vida en la ciudad o la concesión de solares y huertas, por citar algunos de los temas tratados en las sesiones. En sus páginas se recuperan los espacios urbanos, así como las principales fiestas y celebraciones de la ciudad. Los registros que contiene este libro son memorias de su tiempo. Por ello, 5 siglos después, la escritura de los escribanos de Cabildo nos permite recuperar las voces y los sonidos de la muy noble y la muy leal Ciudad de México. Muchas gracias, Ámbar, por tu presentación. Creo que ahí en esas anotaciones de Sigüenza vimos justamente a lo que Iván se refería con el viviente archivo de noticias. ¿No? Le pareció que tenía cosas que decir de lo que había pasado hace 100 años y tuvo que hacer sus anotaciones al margen. Qué maravilla, insisto, que podemos en estos documentos que interpretamos como tan áridos de la historia política, estos visos para hacer biografía, historia cultural, historia social, en fin. Les agradezco muchísimo, creo que fue una mesa fantástica. Muchas gracias al público por estar aquí.